Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a esta nueva edición del Foro Crecer Innovando la Nucía 2022, una iniciativa que está promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador, y organizada por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche, la Nucía y el Ayuntamiento de la Nucía. Como bien sabréis, esta es su tercera edición y en esta ocasión hemos puesto el foco en el turismo deportivo, como no podía ser de otra manera, ya que la Nucía es un referente en el sector no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional e incluso internacional. Durante las dos últimas décadas, la Nucía ha llevado a cabo un continuo crecimiento de sus instalaciones y de sus servicios deportivos y ha apostado por la organización de grandes eventos, ¿no?, que han dotado de repercusión internacional a las inversiones que han realizado, ¿no? Así que no podíamos tener mejor colaborador en esta ocasión que la Nucía para llevar a cabo este foro donde vamos a entrelazar tanto deporte como turismo, tecnología, innovación y sostenibilidad. Para dar comienzo con esta tercera edición, contamos con la presencia de Frederic Herwiger, concejal de Industria y Comercio de la Nucía. Muy buenos días, Muy Frederic, por buenos días. acompañarnos, al que le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poquito la labor del ayuntamiento y darle las gracias por el apoyo a este foro. Adelante, Frederic. Buenos días. Como bien ha dicho Arantxa, para que los que no nos conozcan, nosotros en la Nucía llevamos más de 20 años apostando fuertemente en el deporte. Gracias a ello nos hemos hecho reconocer pues, nacional, internacionalmente, y eso hace que atraigamos un turismo sano y deportivo. Nuestra ciudad deportiva creo que pasan sobre las 70.000 personas diarias para acceder a todas las instalaciones que tenemos. Entonces, es nuestro proyecto. De hecho, estamos invirtiendo más porque queremos ser más grandes todavía en deporte, y eso ha hecho atraer que grandes inversores nacionales e internacionales apuesten por la Nucía para invertir. Hemos pasado a ser el pueblo del Rastro, hace 20 años, que nos conocían como el pueblo del Rastro, a ciudad deportiva. Así que nada, quiero agradeceros a todos y quiero que pasemos una jornada muy buena hoy. Estupendo, muchísimas gracias, Frederic, por acompañarnos. También nos acompaña Toni Guades, gerente de la Nucía. Si quieres comentarnos algo, Toni, que gracias a Toni también podemos estar hoy aquí realizando este foro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Nada, simplemente pues agradeceros la colaboración que siempre tenemos con vosotros y la Nucía. Y bueno, para nosotros es un placer intentar siempre dinamizar toda la actividad empresarial del municipio. Y bueno, con la Nucía Ciudad del Deporte, que como estaba diciendo Rick, es un referente a nivel nacional e internacional y que es el core de toda la actividad que se desarrolla aquí en el municipio. Pues queremos seguir sumando y aportando el granito de arena con estos focus y foros de innovación, donde hablamos pues de los pilares estratégicos que nos marcamos nosotros y donde poquito a poco vamos a ir sumando esfuerzos y diferenciándonos un poquito más. Así que de nuevo muchas gracias y nada, espero que sean unas jornadas productivas. Muchas gracias, Toni. Estupendo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta apertura inicial del foro. Bueno, pues vamos a continuar y comentar a nuestros asistentes que este foro, como a lo mejor habéis podido ver en la web, se va a componer de dos sesiones. ¿De acuerdo? Hoy tenemos la primera sesión que se va a realizar en formato online, igual que la segunda sesión, y lleva por título Deporte y Ocio, Sostenibilidad en la Actividad Física y en el Entretenimiento. La segunda sesión, que se realizará el próximo 3 de noviembre, versará sobre las oportunidades del metaverso en el sector del turismo. ¿Vale? Dos jornadas, yo creo que muy interesantes, que nos van a aportar mucho valor dentro del sector del turismo deportivo. Para la sesión de hoy, voy a dar comienzo ya con la sesión de hoy y voy a dar paso a nuestra ponente. Contamos con la presencia de Vanessa
Vanessa Rodríguez Vindel, que es la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Bienvenida, Vanessa. Hola, ¿qué tal, Arantxa? Muchísimas Hola, gracias. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos y por estar esta horita, más o menos una horita con nosotros, pues explicándonos un poquito pues todo lo que Pacto Mundial está llevando a cabo con respecto a este sector, concretamente en deporte y en ocio, ¿no? Y cómo de algún modo pueden ser una herramienta esencial para el desarrollo sostenible, ¿no? de los territorios, de nuestros territorios. Así que no te voy a robar más tiempo, te voy a dar paso ya y comentar simplemente a nuestros asistentes que una vez terminada la ponencia de Vanessa, pues podrán hacer las cuestiones que quieran, que deseen, las consultas o dudas que tengan o los comentarios que deseen a través del chat, o bien incluso si alguien quiere que abramos micro, no hay ningún problema. Levantan la mano y podemos abrir micro para que hagan la pregunta de viva voz. Bueno, creo que hay otro mecanismo, perdonar, de preguntas y respuestas que también pueden utilizar. Así que tenéis todos los mecanismos a vuestro alcance para que no se quede ninguna duda, ninguna consulta en el tintero. Así que adelante, Vanessa, y muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, gracias a los organizadores, gracias a Lab por invitar al Pacto Mundial una vez más a sus jornadas. La verdad que estamos encantados de poder hacer un poco, presentar los datos o cómo entendemos nosotros el trabajo en sostenibilidad con este enfoque también local que es clave, ¿no? para lograr resultados. Yo, si me permitís, que me gustaría compartir una presentación que tengo a modo de apoyo visual para que los asistentes puedan seguir más bien pues algunos de los datos, sobre todo, ¿no? Las cifras de las que quiero ir hablando. Yo voy a hacer una presentación o el contenido de mi exposición va a estar muy orientada, como decía Arantxa en la presentación, a la sostenibilidad dentro del sector o del sector que nosotros hemos llamado un poco también emergente, ¿no? En cierto modo, del deporte y el ocio, y también al del turismo, ¿no? Como nombre que marca estas dos jornadas o estas sesiones de este mes. Entonces, simplemente para que entendáis cómo nos vamos a referir o que podáis dar contexto a los mensajes que voy a dar, deciros que el Pacto Mundial es la mayor iniciativa en sostenibilidad empresarial del mundo. Nosotros somos esta rama de las Naciones Unidas que trabaja el desarrollo sostenible, la sostenibilidad tal y como la entienden las Naciones Unidas, para las empresas y el sector privado, también empresas del sector público e incluso otras organizaciones, por ejemplo, siempre que sean entidades, como pueden ser pues, desde ONGs, academia, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que está dirigido a organizaciones públicas o privadas. A nivel mundial tenemos más de 16.000 entidades que forman parte del Pacto Mundial y aquí en España más de 1.000, ¿vale? Con esta disposición un poco que veis, una parte prácticamente igual de grandes y pequeñas empresas que se dedican en sus actividades a hacer todo tipo de productos, servicios, sectores, etcétera, ¿no? Entonces, como os decía, yo voy a hablar de turismo, de deportes y de ocio en el marco del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad, con este marco que aprueba o que defiende las Naciones Unidas, que tiene estas tres dimensiones que son indisolubles o que son inseparables y que es un poco el concepto global de cómo entendemos la sostenibilidad. Hay una dimensión social, hay una dimensión económica y una dimensión ambiental, los triples pilares, ¿no? del desarrollo sostenible. Es cierto que la dimensión ambiental siempre suele ser la más identificada, la más común, por decirlo de alguna manera. La gente interpreta o identifica la sostenibilidad con toda la parte verde, el medio ambiente, el clima, la biodiversidad, etcétera. Pero es cierto que sobre todo hay que tener en cuenta, y de cara a que nos estamos dirigiendo a organizaciones, que el desarrollo sostenible tiene una triple dimensión y que la dimensión económica, todo lo que tiene que ver con desde ingresos, productividad, empleo, innovación, etcétera, y también la parte social, todo lo que tiene que ver con las personas en todos sus ámbitos, está igualmente presente y es igual de relevante que la dimensión ambiental. Ahora mismo, actualmente, el gran marco de desarrollo sostenible es la Agenda 2030, que supongo que conocéis. Hemos hablado incluso otros años aquí también en este foro sobre los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es el gran marco de la sostenibilidad a nivel mundial, tanto para gobiernos como para empresas, como para el sector civil, ONGs, etc. Y esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son estos que podéis ver en pantalla, ¿vale? Cada uno de estos iconos representa a un objetivo de desarrollo sostenible y se abordan dentro de él, pues como os decía, es el concepto más amplio de sostenibilidad, ¿no? Desde
concepto clásico de sostenibilidad o de desarrollo, en que se refiere pues, a combatir el hambre, la pobreza, etcétera, hasta los conceptos más modernos, por decirlo de alguna manera, que también se consideran desarrollo y del que vamos a hablar aquí especialmente, como por ejemplo lo que tiene que ver con las ciudades, con el consumo, con la salud, con los diferentes ecosistemas. Y que, por otra parte, sí que deciros que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están muy interconectados entre sí. Están formados, como digo, esos 17 objetivos forman la Agenda 2030 y ahora mismo, como os decía, es el gran marco de desarrollo sostenible, así lo entienden todas las empresas del mundo, incluso todos los países, ¿vale? Hay un consenso determinado en cuanto a esto. Es verdad que la Agenda 2030 tiene una duración, se aprobó en el año 2015, vencerá su plazo en el año 2030, son estos 15 años intensivos sobre los que se trabajará sobre estos 17 objetivos y actualmente estamos, pues digamos, en la mitad, ¿no? En la mitad del desarrollo de la agenda, ¿no? Desde que se aprobó hasta lo que nos queda. Como os decía, hablo mucho del sector empresarial, pero bueno, estos mensajes es un poco también simplificado, ¿no? Todos son aplicables a cualquier tipo de entidad, tanto pública, privada, ayuntamientos, consorcios, etcétera, ¿no? Todo lo que se considere una organización con una entidad propia, ¿no? De cara a la Agenda 2030, a este gran marco de la sostenibilidad, hay muchas cosas que las organizaciones pueden hacer. Yo voy a destacar simplemente 4 porque me van a dar pie un poco luego a presentaros los datos que tenemos y las propuestas de trabajo. Una de las funciones clave es desarrollar oportunidades de negocio alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Está claro que las organizaciones tienen siempre un fin, tanto si el fin es público como si es privado. Lo que nosotros hablamos es, en este punto lo que quiero referirme es que no hablamos tanto de una acción social, es decir, organizaciones que voluntariamente tienen programas de financiación o de acompañamiento más orientados a lo que sería una acción social, sino que lo que nosotros queremos es organizar o incentivar que las organizaciones cambien sus modelos de negocio, su manera de hacer las cosas, con este marco alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Es decir, que haya un concepto muy claro de interiorizar qué es la Agenda 2030, cómo se puede contribuir a ella, pero sobre todo cómo este desarrollo sostenible puede ser bueno para el negocio y para la actividad de las organizaciones. Un segundo paso que pueden hacer todas las organizaciones, que es medir esos impactos que tienen, positivos y negativos, respecto a la Agenda 2030. Esto es un paso previo muy claro para tener una gestión más sostenible. Cuando hablamos de los impactos positivos es más fácil de entender, es decir, cómo con nuestra actividad contribuimos favorablemente al desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de los impactos negativos es este trabajo previo en el que nos consideramos o queremos considerar cómo estas deficiencias en el desarrollo sostenible pueden impactar en el desarrollo de nuestras actividades. Por ejemplo, cómo los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático afectan al desarrollo de mi negocio, cómo una pandemia mundial, por decirlo de alguna manera, pone en riesgo o supone determinados riesgos para el desarrollo de mi actividad, por decirlo de alguna manera, cómo situaciones, por ejemplo, de exclusión social o de pobreza pueden afectar al desarrollo de nuestra actividad. Esto se ve también muy bien en el caso de las organizaciones públicas, pero también en el de las privadas, ¿vale? Con este marco concreto o con este lema, uno de los lemas de este marco de desarrollo es que no puede haber organizaciones prósperas si no hay entornos prósperos. Y ahora, por ejemplo, esto cobra mucha actualidad con el estado, ¿no? de la sociedad, de las economías que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este binomio, esta relación intrínseca entre el entorno y la actividad de las organizaciones es clave para poder, uno, mantener los negocios y que estos negocios sean prósperos económicamente hablando y desde el punto de vista de la sostenibilidad. Otro de los puntos de los que vamos a hablar mucho aquí es, así como entra bastante en el marco, ¿no? En la colación de lo que se hace desde el Lab, que es cómo la innovación aplicada por todo tipo de organizaciones, ojo, no hablamos de grandes empresas, no hablamos de la parte pública, de universidades, hablamos de cómo todas las organizaciones pueden hacer un cambio de chip y tener un comportamiento mucho más innovador y cómo desde este comportamiento innovador afecta a su gestión sostenible o a su manera de desarrollar su actividad, ¿no? Y por último, otra de las cosas claves que pueden hacer cualquier tipo de organización de cara al desarrollo sostenible es sensibilizar a sus grupos de interés. Todo, como os decía, forma parte del concepto de que estamos en un ecosistema, clientes, ciudadanos, proveedores, entorno natural, comunidades, desde el punto de vista, por ejemplo, del patrimonio cultural. Trabajamos, vivimos, ¿no? Coexistimos en un marco muy concreto de desarrollo y no todo el mundo tiene la misma sensibilidad o sensibilización, ¿no? al respecto del desarrollo sostenible. Si las organizaciones aprovechan o aprovecharan su capacidad, ¿no? de altavoz sobre
cuáles son los valores que nos dirigirán a un futuro e incluso a un presente mucho más sostenible para todos, se estaría activando una palanca muy valiosa para poder tener todos estos aliados que generen este entorno favorable al desarrollo sostenible para las organizaciones. Este es un poco el marco que os quería dar sobre el tipo de mensajes que voy a daros, ¿vale? Para que podáis un poco entender cómo comprendemos la sostenibilidad en este sector. Y mi ponencia va a versar sobre 3 trabajos que tenemos en los últimos meses, incluso años, en el caso del primero que veis allí, sobre el turismo, y otro sobre el sector concreto del deporte y el ocio. Nosotros abordamos el sector empresarial, el sector de las organizaciones con un enfoque sectorial en muchos de los casos, y creo que en el caso que nos ocupa, toda la información que manejamos del sector del turismo desde un punto de vista amplio, es decir, un turismo en la actividad turística desde un punto de vista genérico, ¿vale? Para lo cual hemos hecho 2 estudios diferentes, uno más anterior, de hace como unos añitos, 3 o 4 años, sobre los ODS en el sector turístico que veis allí, y otro que presentamos el año pasado sobre cómo actualmente en esa fecha las empresas españolas del sector turístico estaban trabajando en la Agenda 2030. Y por último, este otro gran bloque del que voy a centrarme, que es el deporte y el ocio, desde este sector concreto de actividad, que es un estudio que hemos presentado ahora recientemente, el mes pasado, con motivo del aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además lo hemos hecho desde el punto de vista de la innovación. Entonces, turismo por una parte, entendido como un gran sector económico en nuestro país, y deporte y ocio son un poco las 2 fuentes de información que voy a alternar para poder dar un marco de la visión un poco del Pacto Mundial, ¿no? Está claro que el turismo del ocio, por decirlo de alguna manera, se enfoca dentro del sector turístico. Las empresas pueden tener alguna serie de características especiales, entre las cuales probablemente en vuestro caso estén muy ligadas a lo local. Esto contiene o presenta una potencialidad o una ventaja muy favorable, y es que, como habréis escuchado muchas veces, el desarrollo sostenible es este concepto global que se trabaja desde lo local, ¿no? El piensa global, actúa local. Desde este punto de vista, os decía, voy a hacer una identificación de cómo el turismo y cómo el sector del deporte y del ocio están trabajando o inciden en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Hay una serie de objetivos de ODS que están muy vinculados al mundo del turismo. Así están decretados o reconocidos directamente por Naciones Unidas. Incluso dentro de ellos hay unas metas concretas que hacen referencia al turismo específicamente. De hecho, ellos lo llaman, pues, turismo sostenible. Hay un día mundial específico del turismo sostenible, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con el objetivo número 8, que habla del trabajo decente y el crecimiento económico. Como os decía, la dimensión económica es fundamental dentro del desarrollo sostenible. Y en concreto esta meta 8.9 hace referencia a cuáles son los objetivos que se esperan cumplir para promocionar o para conseguir un turismo mucho más sostenible. También en el objetivo número 12, que es un objetivo que muy ligado a la actividad económica, este no solamente hace referencia a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el empleo o la productividad, sino también con el uso de los recursos naturales, con el comportamiento sostenible de las empresas desde un punto de vista global, y hace referencia específicamente en una de sus metas al turismo sostenible. Otro de los ODS donde se incide especialmente desde el sector turístico, a veces por lo controvertido, a veces por todo este movimiento que se está generando alrededor del clima, es este ODS 13, el de la acción climática. Es decir, cómo las organizaciones del sector turístico deberían establecer diferentes políticas y medidas, como reorganizar, lo que os decía al principio, esos modelos de negocio, para tener un comportamiento más respetuoso con el clima, poder seguir manteniendo su actividad sin impactar desfavorablemente las cuestiones climáticas que son muy relevantes a nivel local y a nivel internacional incluso, ¿no? Y por último, una de las metas sobre las que el turismo tiene bastante pues incidencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con el mundo submarino, ¿no? El objetivo número 14, que trata la vida submarina, y en concreto habla mucho de los estados insulares, pero no solamente de estos, sino también de todas estas regiones, países, etcétera, que tienen contacto directo con el mar o con los océanos. Hay una corriente muy importante dentro de las Naciones Unidas a favor de los océanos y de la necesidad de hacer este llamamiento para que las actividades económicas y sociales tengan en cuenta también el estado de los océanos, cómo revertir todo el daño que se ha provocado en este ecosistema y cómo utilizarlo, ¿no?, para poder seguir haciendo nuevas oportunidades de negocio, desde extracción de algas, extracción de alimentos, cómo se gestiona la actividad, por ejemplo, de la pesca, del turismo, para que sean beneficiosas económicamente, pero al mismo tiempo respetuosas con este ecosistema, con el mar. Deciros que
El objetivo número 14, que es el vida submarina, es el ODS menos trabajado por las empresas españolas, pero también por muchísimas partes del mundo. Es uno de los retos, digamos, que nos enfrentamos de manera global, porque al fin y al cabo España es un país rodeado por el mar y cuesta, ¿no?, mucho que identificar cuál es el valor que aporta la actividad económica y poner un poco en marcha, pues, acciones que deriven en cuestiones favorables. Siguiendo dentro del marco del sector turístico y con este concepto de desarrollo sostenible que os cuento, nosotros hemos identificado o destacado 3 oportunidades, ¿vale?, que se enmarcan dentro de la situación actual en la que estamos. Evidentemente hay muchas más, pero bueno, nos hemos centrado en 3 de estas oportunidades que pueden ser favorables para los negocios y para las organizaciones que trabajan en el turismo. Una de ellas sería la atracción de turistas responsables. Está claro que cada vez hay más sensibilidad, el usuario como consumidor final, el viajero, el turista, cada vez tiene más interés en alinear sus valores, sus preocupaciones con respecto al desarrollo sostenible con las empresas o las organizaciones que prestan este tipo de servicios. Potenciar este vínculo o este interés es uno de los desafíos, pero básicamente es una oportunidad, ¿no?, el conseguir tener al consumidor de tu parte y poder dar esa oferta adecuada a sus principios y valores. Lo que os decía, la oportunidad, luego hablaremos de los nuevos modelos de negocio que esto brinda, ¿vale?, también con este foco de innovación del que quiero hacer hincapié, y también la necesidad de hacer investigar, ¿no?, aportar recursos para la innovación, el I+D+I en el sector del turismo, ¿no?, el planteárselo que es una de las fuerzas favorables, uno para el sector empresarial y 2 para todos los proyectos que se organicen en colaboración, ¿no?, desde distintos agentes, tanto empresas como organismos públicos, incluso la academia. Evidentemente, como os decía, el Pacto Mundial sabe que el desarrollo sostenible tiene sus momentos en estos 15 años que os hablaba de la vigencia de la Agenda 2030, y no podemos ser ajenos a ellos, y sobre todo la viabilidad de la empresa para nosotros o la supervivencia de la empresa depende también de que ésta tenga un modelo sostenible, ¿no?, de gestión y de producción. Los retos o 3 de los retos que hemos identificado, porque evidentemente dependiendo del tamaño del sector concreto de actividad, incluso del lugar donde se lleva adelante la práctica o la generación de servicios, esto va a cambiar, puede cambiar incluso radicalmente, pero bueno, de un modo genérico hemos identificado 3 retos. Uno que habla de la integración de los ODS o de la gestión sostenible por parte de las pymes del sector. Es verdad que el sector turístico, como os decía, desde un punto de vista amplio, tiene grandes empresas, grandes operadores, grandes organizaciones que pueden o deberían o podrían hacer detractores, ¿no?, de atraccionar al resto de la cadena de valor hacia un desarrollo sostenible mucho más eficiente, pero también es verdad que está formado por muchísimas empresas. Todo el tejido español está formado por un gran porcentaje de organizaciones pequeñas y medianas que necesitan otra serie de recursos que se encuentran en un punto diferente del desarrollo sostenible, lógicamente, y que involucrarlas, ¿no?, para que conseguir que todos estos ecosistemas locales y que incluso esas cadenas de proveedores de suministro sean cadenas de valor alineadas con una serie de objetivos, pues esto que os decía, por ejemplo, el turismo sostenible, el consumo responsable, el respeto al medio ambiente, al clima, etcétera, es un desafío muy importante, ¿no? Otro de los mantras o de los puntos no débiles, pero quizá para más fijar o prestar atención, está la reducción de las emisiones del CO2. Una de las desventajas, por decirlo de alguna manera, es que un sector como el turístico, muy vinculado a los desplazamientos, lógicamente, y a los viajes, tienen uno de sus puntos débiles o de sus talones de Aquiles como realizar esos desplazamientos de manera respetuosa con el medio ambiente. Y por último, por recitar estos 3 retos que os comentaba, pues está cómo reactivar los negocios, cómo adecuarse a esta nueva situación. Si recordáis lo que os decía al principio, no puede haber negocios prósperos si no hay entornos prósperos. La pandemia de la COVID-19 nos puso, y a este sector de manera especial, en una situación muy delicada. Seguimos en una situación delicada, aunque diferente, por decirlo de alguna manera. Cómo evolucionar, cómo conseguir mantener una actividad satisfactoria para los entornos y las organizaciones en este marco de pandemia de la COVID-19 es otro de los retos que nosotros consideramos que tenemos que enfocar y que tenemos que trabajar, ¿no? Si nos centramos en el caso del sector concreto del deporte y del ocio, bueno, deciros que justo ahora hemos presentado este estudio, ¿no?, sectorial o microsectorial, ¿no?, con este foco en el que hemos lanzado una consulta. Esto viene de una consulta que hemos lanzado a todas las organizaciones empresariales de España. Hemos conseguido una muestra
de 2.500 respuestas de empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, de todos los territorios de nuestro país. Es lo que hemos denominado el mayor ejercicio de escucha a las empresas en materia de desarrollo sostenible hasta la fecha en nuestro país. Y sobre estos datos, o sobre esta gran muestra, hemos extraído una serie de datos que tienen que ver solo con las organizaciones que trabajan el deporte y el ocio. Para nosotros esto es un mercado emergente, o por lo menos es emergente en el sentido de que tiene posibilidades nuevas que aportar al desarrollo sostenible y que nunca habíamos abarcado. Para nosotros incluye lo que tiene que ver con un turismo específico, del que ahora os presentaré, las actividades culturales, la práctica, por supuesto, del deporte, la industria incluso del entretenimiento, ¿no? Es una categorización compleja que nunca habíamos abordado desde este punto de vista, pero es evidente que el valor que aporta para las personas es incuestionable. Desde ese punto de vista es un factor claro de calidad de vida e incluso de felicidad para los individuos. Y esto es una cosa que queremos poner en valor porque uno de los pilares o de los grandes objetivos de la Agenda 2030 es tener el foco en las personas y el no dejar a nadie atrás. Entonces, todo lo que contribuye a mejorar esa calidad de vida importa para el desarrollo sostenible y es relevante, es un gran potencial para poder mejorar y para poder tener una acción relevante, ¿no? Por eso nosotros ahora, cuando hablemos de esta parte de deporte y ocio, estaremos hablando de este tipo de turismo, de este tipo de deporte, de este tipo de entretenimiento diferente o novedoso, por decirlo de alguna manera, que puede llegar a incorporar nuevas tecnologías, también lo que tiene que ver con los viajes respetuosos con las comunidades y con el medio ambiente. Todo lo que se ha generado alrededor y se sigue generando alrededor de los eventos sostenibles. Sabéis, los que os dedicáis a esto, que bueno, hay una conciencia que también está cambiando acerca de el online, el presencial, las huellas de carbono que se dejan de emitir con los eventos online, cómo los materiales fungibles e incluso los no fungibles deberían de ser respetuosos con el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Y para centrarnos, sí que podéis centraros también, lanzar un mensaje al futuro sobre las nuevas oportunidades, ¿no? Así como antes os refería, desde el punto de vista global del turismo, cuáles son los ODS que están más afectados, ¿no? Que eran, si recordáis, pues, el ODS del trabajo decente, el ODS del consumo responsable, todo lo que tiene que ver con ese turismo, también el de las emisiones, el ODS 13 de cambio climático y el ODS 14 relacionado con la vida submarina, el mar, los océanos, etcétera. Nosotros hemos identificado estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen especial impacto, que se relacionan con el mundo del deporte y del ocio, ¿no? Por un lado, evidentemente, el ODS 3, que es el ODS de la salud y el bienestar. Es evidente que la actividad física es esencial para la prevención de cualquier tipo de enfermedad. Es el concepto moderno de salud, que no solamente ataca las enfermedades, sino que las previene. Es muy importante, también se relaciona con la salud mental, evidentemente, y en un momento post pandemia como el que estamos hablando, la defensa o fortalecer el concepto de salud, ¿no? Cómo se relaciona la salud con el planeta, con las economías, con el bienestar de las personas. La salud tiene un aspecto clave sobre el que este sector tiene un gran margen de actuación. Por otra parte, creemos que tiene una gran potencialidad sobre el objetivo número 5, el objetivo número 5 al que dedicamos el año pasado una sesión específica, ¿vale? Habla sobre la igualdad de género. El ODS 5 es uno de los objetivos más trabajados por las empresas a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Es verdad que tiene unas metas específicas que hacen que las empresas tengan mucho que contribuir, pero en este caso hablamos de que la visibilidad de las mujeres en los aspectos de ocio y de deporte puede provocar, como hablaremos, citaremos un poco más adelante a modo de ejemplo, un cambio de modelo, ¿no? un incentivo, ¿no? Necesario para crear esta importancia de la igualdad de género en el imaginario colectivo, ¿no? Hay un ODS que es el ODS 9, que habla sobre la industria, la innovación y la infraestructura. Sobre todo nos centramos en este caso en el concepto de innovación. La innovación queda recogida en este objetivo, en el ODS 9 de toda la Agenda 2030. Y si bien es cierto que, como os decía, ahora nos enmarcamos en el trabajo que hacen desde el Lab en impulsar la innovación desde diferentes aspectos, como os comentaré más adelante, el sector del deporte y del ocio no es uno de los más innovadores según nuestros datos actualmente, ¿no? Otro de los objetivos más trabajados es el objetivo número 10 o uno de los objetivos más relevantes. El objetivo número 10 habla sobre la erradicación de las desigualdades. Es un objetivo complejo porque fijaros que la Agenda 2030 tiene un enfoque mundial, universal. Cuando hablamos de desigualdades, el abanico de las desigualdades es múltiple, cuestiones de raza, edad, origen, país,
En fin, es un objetivo bastante complicado, desigualdades que se producen en lo local, entre países, etcétera, ¿no? Sí es cierto que la actividad deportiva es una de las grandes palancas para acabar con las desigualdades, o por lo menos para fomentar la inclusión, ¿de acuerdo? Otro de los ODS más relevantes tiene que ver con las ciudades. El ODS 9 habla sobre las ciudades y comunidades sostenibles. Y en este caso, lo que queremos resaltar aquí es la importancia que tiene tanto el turismo, en este sentido, como las organizaciones de eventos deportivos y de ocio en determinados lugares, muy ligados, como os decía, al ámbito local, la importancia que tiene que todas estas actividades sean respetuosas tanto con el entorno como con el patrimonio cultural, ¿vale? Es uno de los objetivos que no es necesariamente muy trabajado por las empresas, pero las empresas en su conjunto, pero sí que es verdad que este sector tiene una fortaleza muy importante para poder hacer este tipo de contribución y presentar, ¿no?, una oferta diferente. Y por último, quiero citar los objetivos 14 y 15, como en el caso del turismo en general, son los objetivos que hablan sobre el ecosistema tierra, es decir, la biodiversidad, lo que es planeta, no clima en sí mismo, sino biodiversidad terrestre. Y el 15 de nuevo sobre la vida submarina, ¿vale? Pues hace referencia a la conservación de los ecosistemas, tanto terrestres y marinos, que al final es donde se van a desarrollar muchas de las actividades deportivas y de ocio a las que nos vamos a referir, a los que estáis trabajando seguramente, ¿no? Como os decía, tenemos una serie de datos, llevamos tiempo trabajando, sobre todo el sector turístico y ahora recientemente el sector del deporte y el ocio. Nosotros, como os avisaba también al principio, para ponernos en contexto, trabajamos para transformar la gestión de las organizaciones, ¿vale? Entonces, tenemos un modelo específico de gestión para hacer las organizaciones más sostenibles y el primero de sus pasos consiste en conocer qué es el desarrollo sostenible, qué son los ODS, es decir, desde un punto de vista de lo más lógico, lo más razonable, conocer el marco en el que nos vamos a mover nos servirá para dotarnos de las herramientas, las acciones, los planes de seguimiento, etcétera, los indicadores que nos lleven a cambiar, ¿no?, a modificar y adoptar prácticas empresariales y de gestión. Como os decía, desde el punto de vista más básico, que es el conocimiento de los ODS, bueno, hemos preguntado a las empresas sobre las que lo conocen pues, en profundidad, superficialmente, y las que no lo conocen. Por daros un dato, tanto en el sector del deporte y del ocio como en el sector del turismo, no hay un buenísimo conocimiento comparado con el resto de sectores. Hablo de lo que es la Agenda 2030. Solamente para enfrentaros al dato de cuántas empresas no los conocen, a nivel global en España solo hay un 14% de empresas, hablo de la media, que no conocen los objetivos de desarrollo sostenible. Si veis aquí las cifras, ¿no?, en el caso del deporte del ocio estamos hablando de casi un 28% de empresas que no saben lo que son los ODS, el cual nos pone como en el doble, ¿no?, de las empresas a nivel de desconocimiento de este marco. Y en el caso del turismo y el ocio, pues bueno, aproximadamente un 24%. Entonces, por eso, si os acordáis de una de las primeras diapositivas en las que yo os presentaba cuál es el marco de trabajo en el que nos movemos, os hablaba de la capacidad de sensibilización que tienen las organizaciones hacia sus grupos de interés, que son sus clientes, proveedores, los empleados, la comunidad, etcétera, ¿no? Yo decía, esta es una de las grandes líneas de actuación, ¿no? O sea, es muy difícil también que se pueda sensibilizar al entorno, a los clientes, a los viajeros, etcétera, si las propias organizaciones no conciben o no comprenden lo que son los ODS y la importancia que tienen tanto para los entornos como para las personas, ¿no? Otra de las preguntas que les hemos hecho a las organizaciones de este sector es si consideran que están llevando a cabo prácticas que contribuyen favorablemente, ¿no? En este sentido, más o menos los dos sectores, tanto la parte de deporte y ocio como de turismo, se alinean con una media nacional, siempre por encima del 80%, independientemente del conocimiento del marco. Las organizaciones piensan que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible y, en cierto modo, llevan razón, ¿no? Si os acordáis un poco lo que acabamos de ver, la actividad deportiva y del ocio tiene un efecto favorable, por ejemplo, sobre la salud, así como por los otros que hemos visto, ¿no?, el género, los ecosistemas, etcétera, pero es evidente que el efecto en sí mismo, de primeras, es favorable sobre alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, el 3, que es el de la salud. Dentro de esto nos hemos preocupado un poco en investigar cuáles son los ODS que más se trabajan, ¿vale?, tanto a nivel global de todo el sector privado de nuestro país como por estos sectores, ¿no? Y si nos hemos encontrado una serie de características específicas, esto ya no es cómo la Agenda 2030 afecta o debería de estar concienciada a las organizaciones del sector, sino cómo en la realidad ellos están trabajando qué temáticas, ¿no? Entonces, claro, en este sentido saltan de manera muy lógica, en el caso del deporte y el ocio,
que lo que más se trabaja es la salud y el bienestar, el objetivo número 3, como comentábamos antes, la igualdad de género, el 10 de reducción de las desigualdades, lo cual es muy positivo porque, como os decía, es un objetivo poco trabajado por las empresas en general. Y también otra de las novedades que presenta este sector es su trabajo en el ODS 4, que tiene que ver con la educación, ¿vale? La educación de calidad no solamente tiene que ver con la educación reglada, formal, académica, por decirlo de alguna manera, sino que también tiene que ver con la educación en los valores de la sostenibilidad, por poneros un ejemplo. Entonces, la identificación que se hace este propio sector a sí mismo de la transmisión de valores acordes con la sostenibilidad, el respeto con el medio ambiente, la vida sana, etcétera, se queda plasmado en cómo ellos piensan que están contribuyendo a la Agenda 2030. En el caso del turismo, sin embargo, el turismo está un poco más alineado con la actividad económica en general, con el resto de empresas globales del país, y por eso se marca como que trabaja más, está más volcado, más preocupado por el ODS 5 de igualdad de género, el ODS 13 de clima, tiene mucho sentido por lo que hablábamos de desplazamientos, viajes, emisiones, etcétera. También con el ODS 3, que ha sido tradicionalmente hasta este año uno de los objetivos más trabajados por el global de las empresas, aunque esto ha decaído, ahora os lo enfrento con la globalidad de las empresas. Y el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, ¿vale? De hecho, hay una meta específica, como os decía, sobre turismo sostenible que las empresas del sector conocen y se identifican. Objetivos que se repiten más o menos y que coinciden, es decir, no son específicamente disonantes. La única disonancia yo creo que existe con respecto a los objetivos que trabajan todas las empresas de España con este marco, así como os digo, global, es que las empresas españolas le dan más importancia al ODS 12. El ODS 12 es el de la producción y consumo responsable. También os lo identificaba al principio como uno de los objetivos que tienen más que ver con el sector. Vemos que no se está trabajando actualmente y solo por recordar, os recuerdo que ese ODS 12 de la producción y consumo tiene que ver con el uso de los recursos naturales, tiene que ver con la comunicación que hacen las empresas hacia sus grupos de interés en materia de sostenibilidad y tiene que ver también con lo que se entendía tradicionalmente con la responsabilidad social corporativa. Entonces, este ODS, digamos que falta en la realidad de las empresas del sector, ¿vale? Que no estarían trabajando acorde a lo que les interpela o acorde a lo que debería de ser. Y luego, por otra parte, también hemos diagnosticado este año un auge o una importancia que ha cobrado una importancia clave, es el ODS 7, que tiene que ver con el uso de las energías renovables, ¿vale? Es verdad que este sector y no nos preocupa demasiado, lo entendemos desde ese punto de vista. Bueno, el uso de las energías es diferente y también en el caso vuestro de la actividad local, pero bueno, simplemente para que conozcáis que más o menos alineados con los ODS que se trabajan por el resto de las empresas, están en todos los casos, a excepción del consumo responsable y el de las energías asequibles y no contaminantes. Como os decía, nuestro foco este año además ha sido desde la innovación, desde el concepto de innovación, y hemos sacado un poco los datos, ¿no? de cómo el sector del deporte y el ocio trabaja la tecnología y la innovación que repercute sobre el desarrollo sostenible, ¿vale? Sobre la Agenda 2030. Nos han salido una serie de sectores más avanzados, que son estos que veis aquí: utilidades de energía, telecomunicaciones, tiene mucha lógica, y dentro de los sectores menos avanzados, el penúltimo, digamos que es el del deporte y el ocio, ¿vale? Con un menor uso de innovaciones y tecnologías que impactan favorablemente sobre cuestiones del desarrollo sostenible. Nosotros lo que queríamos también un poco llamar la atención es que cuando hablamos de nuevas soluciones y de tecnologías deben de estar un poco aplicadas también a las oportunidades de negocio, es decir, son un medio para alcanzar un fin. Aplicarse tecnologías nuevas, innovaciones, digitalizaciones por nada no tendría mucho sentido, sino que esto tiene que repercutir en una gestión más sostenible que le lleve a tener a la empresa un mejor volumen de negocios, ¿no? Una mejor pues volumen de ingresos, retención del personal, atracción de nuevos clientes, nichos de mercado, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos recogido? Bueno, pues que hay subindustrias también dentro del deporte y el ocio, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la industria del videojuego, que es una industria en auge, incluso también en España, que haya facturado casi 1.800 millones de euros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Empresas que se dedican, como veréis más adelante, ¿no? en otras sesiones, a las cuestiones del metaverso, las gafas de realidad virtual, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier caso, siempre habrá subsectores que sean más susceptibles, pero bueno, que sepáis que el deporte y el ocio en sí mismo, como lo hablábamos antes, es uno de los sectores menos innovadores, con menos foco en el desarrollo sostenible.
Como os decía al principio, nosotros estudiamos de manera bastante detallada lo que tiene que ver con la aplicación del desarrollo sostenible por este sector. Hemos recopilado una serie de datos que hablan, ¿no?, de cómo está llevándose esta gestión de la sostenibilidad al interno de la empresa. Sin ahondar demasiado en estos datos específicos, podréis consultarlos si queréis luego tener a disposición vuestra la presentación. Los datos son más o menos semejantes a los que presentan el global de las empresas españolas, que lo tenéis fuera de la tabla, ¿no? Y bueno, mucho trabajo a desarrollar en alguna serie de puntos en concretos. Yo llamaría la atención al hecho de que no hay una estrategia que tenga en mente la Agenda 2030, solamente un 37% de las empresas lo tienen, es decir, una tercera parte. Esto es un punto bastante a mejorar bajo nuestro punto de vista. Y por otra parte, bueno, la memoria de sostenibilidad presenta unos datos muy bajos comparados con el resto de España, con el resto de las empresas de España. La memoria de sostenibilidad, lo que nosotros llamamos esta memoria de sostenibilidad, es esa herramienta, digamos, en la que la empresa recopila una vez al año, ¿no?, sus actuaciones en materia de desarrollo sostenible, se lanza objetivos. Es uno de los, digamos, mecanismos o herramientas que tenemos o que señalamos, ¿no?, como para poder avanzar, hacer esta recopilación y trazar, proyectar esa gestión sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Al final, sostenibilidad también significa en alguno de sus aspectos más claves mantenimiento, ¿no?, de proyección, ¿no?, en el futuro. Una empresa, un negocio que se sostiene precisamente es literalmente eso, ¿no?, lo que se puede llegar a proyectar. Como os decía, solo compartir un dato más con vosotros. Hemos hablado, hemos investigado, hemos querido extractar el uso de la innovación y el uso de la tecnología en el sector. Aquí podéis ver por qué os decía que es uno de los sectores que menos la aplican, porque si os dais cuenta, en general hay un 64% de empresas españolas que no lleva a cabo este tipo de innovaciones y, hay un 51% de empresas españolas que no lleva a cabo este tipo de innovaciones frente a un 64% de empresas de este sector que no las llevan. Es decir, entre un 51 y un 64%, este es el gap de diferencia, por lo que decimos que es un sector con poca innovación aplicada a la sostenibilidad. En el caso de las nuevas tecnologías, pues nos encontramos un poco con la misma disensión, ¿no? Hay un 56% de empresas españolas que no aplica tecnologías relacionadas con la sostenibilidad, frente al 64% de las empresas del sector del ocio y del deporte que no lleva a cabo este tipo de tecnologías, ¿vale? ¿Qué hemos identificado como tendencia? Si queréis consultar un poco las páginas de esta publicación que hablan sobre vuestro sector, el del ocio y del entretenimiento, el del deporte, bueno, hay empresas, hay negocios que se están centrando en la elaboración, creación de poner en el mercado ropa inteligente, ropa relacionada con el deporte, todo el tema de la robótica aplicada también al deporte. Por ejemplo, en el evento donde presentamos este estudio estuvo con nosotros Carolina Marín, en el que hablaba efectivamente de que una de las potencialidades que le ayuda, ¿no?, a conseguir el éxito fuera de, evidentemente, muchas otras, ¿no?, era la capacidad de invertir, ¿no?, en cuestiones tecnológicas y muy relacionadas con la robótica para mejorar su técnica, ¿no?, y hacerla mucho más competitiva a nivel internacional, sobre todo con algunos países que eran potencias hasta el momento, ¿no?, en su ámbito, ¿no? Como os decía, tendencia al turismo deportivo y sostenible, lo que tiene que ver con esta nueva demanda entre consumidores que se vinculan con los entornos de manera diferente y que esperan encontrar propuestas organizativas de paquetes de viaje, de disfrute de ocio y tiempo libre alineados con sus valores. Turismo virtual, lo hablaréis, como decía antes Arantxa, en la siguiente sesión. Las actividades de educación ambiental, muy relacionadas con otros públicos que tienen que ver, por ejemplo, no solo con la infancia, sino también con todas estas acciones corporativas, desde empresas, desde ayuntamientos, ¿no?, que quieren aprender cómo relacionarse con el entorno y cómo potenciar valores claves del patrimonio cultural. Fijaros que el patrimonio cultural es un concepto que, pese a ser muy relevante para las comunidades y para las personas, se menciona muy poco en las actividades de las empresas de manera normal. Sin embargo, este sector tiene un vínculo muy claro con la preservación del patrimonio cultural, que tiene mucho que ver también con el respeto, por ejemplo, a los derechos humanos también, ¿no?, en territorios, ¿no?, como hay determinados tipos de turismo tienen que ser sí o sí respetuosos con ese tipo de derechos humanos, y no solamente respetarlos, sino incluso fomentarlos, ¿no?, y apoyarlos.
protagonistas femeninas de ficción, un poco lo que os comentaba, de ficción y no tanto de ficción, o sea, la generación en este caso hablábamos un poco más de todo el mundo de los videojuegos, etcétera, ¿no? Pero cómo esto repercute favorablemente sobre la igualdad de género y sobre la manera de crear una educación, una sensibilidad diferente hacia cuestiones claves como son la igualdad de género. Comunidades de ocio sostenibles se relacionan claramente, ¿no? con lo que os comentaba del turismo deportivo también, y cómo las personas queremos pasar nuestro tiempo libre, ¿no? Cómo queremos aportar y que nos aporte, ¿no? a nuestros principios y valores un tipo diferente de ocio, ¿no? que está en auge y que debemos además promover, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Según nuestros datos, aproximadamente un 79% ahora actualmente de los viajeros, según una encuesta que se realizó a nivel mundial, apuesta o preferiría apostar por medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, dando solución o buscando que les ofrezcan una solución, una alternativa a esos riesgos sobre el clima, ese ODS-13, que actualmente es un riesgo el clima, el cambio climático, ¿no? Para toda la actividad a nivel mundial, actividad económica e incluso para la salud, ya lo sabéis, ¿no? En la publicación en la que nos hago referencia hablamos también con algunas personas que trabajan en parques de atracciones, pues Portaventura, por poner un caso, ¿no? Igualmente hay un sentir entre la ciudadanía, los consumidores de este tipo de ocio en el que prefieren que este tipo de soluciones o de alternativas sean más sostenibles, incluso a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Hay una iniciativa especial sobre el fútbol y cómo pueden contribuir desde este gran ojo, ¿no? Desde este gran escaparate hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Son cosas que se van mejorando. Cosas que también están trabajándose, pero sobre las que se puede poner más foco, sobre todo teniendo en cuenta que hay poco tratamiento de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en el sector, son todas aquellas que combaten el sedentarismo. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de lo que os comentaba al principio, si recordáis cuando empecé a hablar, es decir, animamos a las empresas a que busquen oportunidades de negocio en el desarrollo sostenible, ¿no? Una de las metas del ODS 13, que hace referencia a la salud, al bienestar, etcétera, de tener una vida deportiva o más activa desde el punto de vista del deporte, ¿no? O sea, cómo desde la tecnología se puede encontrar una solución de poner en el mercado que combata, por ejemplo, el sedentarismo y que nos haga tener una vida mucho más saludable desde ese punto de vista, ¿no? Lo que os decía, cosas que están pasando con la inclusión y con la igualdad. El ODS 11 de las ciudades, como decía, en lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, es una novedad y es una gran oportunidad para el sector. También lo es el ODS 10, ¿vale? Lo de combatir las desigualdades, tanto de género como inclusivas para otro tipo de personas con discapacidad, personas que están en vías de exclusión por otro tipo de motivos, os decía, origen, raza, etcétera. Esta es una de las oportunidades que se pueden potenciar. Y por último, y me despido con esto, para dejaros también, si queréis tiempo para hacer cualquier tipo de pregunta o de intervención. Como os decía, el Pacto Mundial lleva años trabajando sobre el sector del turismo en concreto. A lo largo de estos años nos hemos atrevido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a hacer una serie de sugerencias de acción con las que mejorar a través de las actividades. Y en este caso hablo del turismo, ¿vale? Desde el punto de vista más amplio, no hablo desde el punto de vista del deporte. Cómo mejorar o cómo contribuir a la Agenda 2030. Os las dejaré aquí en la presentación, simplemente citaros a lo mejor un par de ellas, ¿no? Por un lado, lo de ese número 8, si recordáis, era uno de los más importantes para el sector del turismo. Es importante que desde las organizaciones públicas privadas se consolide una oferta de empleo de calidad alineada con lo que en Naciones Unidas se entiende como el empleo decente, que dé oportunidades para jóvenes, personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión. Como os decía, súper importante lo de ese 11 y 12. La verdad que para mí no solamente es que lo sean a nivel global, sino que además es por la oportunidad de acción que vuestro sector presenta. Uno, en la preservación de los destinos, el patrimonio cultural, los transportes sostenibles, todo lo que nos vincula con las ciudades. Ciudades son asentamientos humanos, por decirlo de alguna manera. Algunos de ellos son urbanos, pero no necesariamente, ¿vale? Son asentamientos. Entonces, esto nos vincula mucho tanto con las cuestiones de la despoblación, la España vaciada, cómo se regeneran económicamente ese tipo de territorios, cómo se incorpora la ciudadanía. Creo que es un punto de nuestro trabajo también como país bastante apasionante y con bastantes desafíos en el que este sector tiene muchísima potencialidad, ¿no? El 11 y el 12, ¿vale? Como os decía antes, el objetivo 12 de producción y consumo responsable es fundamental. Es verdad que cada vez hay más, por ejemplo,
por un ejemplo, ¿no? Eventos sostenibles, incluso en las Olimpiadas de Tokio han querido llamar la atención sobre elementos fungibles, el abandono de utensilios de plástico, los envases, monodosis, hoteles respetuosos con el medio ambiente que tienen otro tipo de, pues, las amenities, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, uno sería aplicarse a sí mismo unas pautas de consumo sostenible y dos, contribuir a que nuestros usuarios, nuestros viajeros adquieran ese tipo de pautas sostenibles y las valoren como oferta, ¿no? Como oferta de valor. Simplemente procesos de transparencia, sí que es un objetivo un poco complicado lo que tiene que ver con la transparencia en el sector, no es uno de los fuertes ni de las organizaciones ni de, bueno, en general es una manera difícil de un punto de complicado, ¿no? Sobre el que trabajar, pero en cualquier caso garantizar con todas nuestras actividades que se mantengan los derechos humanos o que se conserven los derechos humanos desde el punto de vista más amplio, evitando prácticas corruptas. Y el último mensaje o acción sobre la que quiero llamar la atención es el ODS 17, que habla sobre las alianzas para lograr objetivos. Hoy aquí hay participantes o estáis aquí asistentes de todos los sectores, tanto público como privado, empresas más grandes, más pequeñas, unos y otros sectores. Los desafíos del desarrollo sostenible lo estáis viendo en el día a día de vuestra actividad, son complejos, son urgentes, son graves y afectan a muchísimos sectores, tanto empresas como parte pública como ciudadanía. Entonces nuestro llamamiento siempre es al concepto del trabajo en alianza, intentar generar espacios de trabajo multiactor, donde tanto lo público como lo privado como lo individual puedan compartir, uno, riesgos, dos, oportunidades y tres, donde poner en común los esfuerzos compartidos para poder ser mucho más eficaces con las actuaciones que estamos llevando a la práctica. Entonces, hasta aquí llegaría un poco lo que yo quería compartiros de manera así como proactiva. Gracias, Vanessa. Así que lo vamos a dejar como ya he dicho y os emplazo al resto de asistentes a participar en la sesión que tendremos el 3 de noviembre. A la misma hora, en formato online, sobre el metaverso y las oportunidades de negocio que se abren para este sector en concreto, de la mano de Miguel Davia, que es el director de la Escuela 3D Soul y que también ha sido un colaborador nuestro en otras ocasiones sobre la temática concreta del metaverso. Muchas gracias y hasta la próxima.